El hambre es una sensación física incómoda, dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable. Hoy en día se estima que más de 820 millones de personas pasan hambre. Durante décadas, la FAO ha utilizado el indicador de prevalencia de la subalimentación para estimar el alcance de hambre en el mundo. La situación está empeorando en América del Sur y en la mayoría de las regiones de África, mientras que la tendencia decreciente de la subalimentación que caracterizaba a Asia parece estar ralentizándose de manera significativa. El informe anual de la ONU señala que la variabilidad climática que afecta los patrones de lluvia y las temporadas agrícolas y los fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones se encuentran en los principales factores detrás del aumento del hambre junto con los conflictos y las crisis económicas. Los signos alarmantes de aumento de la inseguridad alimentaria y los elevados niveles de diferentes formas de malnutrición son una clara advertencia de que hay mucho trabajo por hacer, para así asegurarnos de no dejar a nadie atrás en el camino y para lograr los objetivos deseados en cuanto en materia de seguridad alimentaria y una mejor nutrición. La prevalencia se va a enfocar en examinar los casos ya existentes. Hay 3 maneras diferentes de calcular la prevalencia, que son prevalencia puntual, prevalencia de periodo y prevalencia a lo largo de la vida. En la prevalencia puntual se refiere al número de casos de un evento de salud en un momento determinado. Por ejemplo, en una encuesta se le preguntaría a la persona si fuma en la actualidad. En la prevalencia de periodo, el número de casos de un evento de salud en referencia a un periodo de tiempo menor a 12 meses. Por ejemplo, en una encuesta se preguntaría si ha fumado durante los últimos 12 meses. Y por último, la prevalencia a lo largo de vida es el número de casos del evento de salud en referencia a toda la vida. Por ejemplo, se preguntaría en una encuesta si ha fumado alguna vez. Un término muy importante que también se debe de mencionar es la incidencia. Bueno, la incidencia nos refleja el número de nuevos casos en un periodo de tiempo. Este es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés y en este caso se toma en cuenta cuando la enfermedad es recurrente y se suele referir a la primera aparición. Se puede medir en 2 índices, que es la incidencia acumulada y densidad, o también conocida como tasa de incidencia. Bueno, la incidencia acumulada en sí es la proporción de individuos que desarrollan el evento durante un periodo de seguimiento y el cálculo, como lo podemos ver en la imagen, se realiza de la siguiente manera. Las características, pues que es que una porción pues no tiene las diferentes dimensiones y su valor se expresa entre el 0 y el 1. También se suele expresar en porcentaje. La principal limitación de este índice pues proviene del efecto de... ¿Qué significa inseguridad alimentaria? Se divide en 3, es inseguridad leve, moderada y grave. La leve es cuando se pasa de una seguridad alimentaria a inseguridad leve y es cuando hay incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos. La moderada se pone en riesgo la calidad de los alimentos y la variedad de alimentos se encuentra comprometida y se reduce la cantidad de alimentos. Y grave cuando no se consumen alimentos durante un día o más. La inseguridad alimentaria se mide con la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, la cual consta de 12 preguntas derivada de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria. Esta escala nos permite conocer la experiencia de inseguridad alimentaria en los hogares y detectar los cambios en la calidad y cantidad de los alimentos, al igual que nos permite detectar situaciones graves de hambre en hogares con presencia de niños. Cada una de las preguntas consta de 2 respuestas posibles que son sí y no. También es importante mencionar que pues actualmente con la inseguridad alimentaria que se ve hoy en día, además de que se contribuye en lo que es la desnutrición, pues también contribuye el sobrepeso,
la obesidad, y pues esto nos explica en parte lo que es la coexistencia de estas formas de malnutrición en muchos países. En el caso del sobrepeso, pues afecta a más de 38 millones de niños menores de 5 años. En lo que es África y Asia representaban el 25 y el 46% del total mundial, y en el caso de lo que es pues la anemia, que afecta principalmente a mujeres, y la obesidad en adultos mayores y adultos también está aumentando a nivel mundial, ya que 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva pues padecen anemia, y más de 1 de cada 8 adultos, o más de 672 millones, pues sufren de algún padecimiento de sobrepeso u obesidad. En el caso pues de la obesidad, pues el problema es más significativo en América, pero resulta pues preocupante también para lo que es África y Asia, ya que siguen representando lo que son las tasas de obesidad bajas, pero también muestran una tendencia ascendente. En el caso del sobrepeso y la obesidad, pues están aumentando el riesgo de enfermedades no transmisibles, como lo son la diabetes, la hipertensión, los ataques cardíacos y algunas formas de lo que es de cáncer. En el caso de lo que es la anemia, pues como mencioné, pues se ve principalmente en lo que son las mujeres, y actualmente pues se ocupa un lugar ascendente, y por lo cual se tienen que tomar medidas, y como mencionábamos acerca sobre los términos que lo que refleja, pues se debe de tomar en cuenta esta situación. ¿Cómo se relacionan el hambre y la inseguridad alimentaria? Cuando alguien se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria severa, se ha quedado sin alimentos y ha pasado un día o más sin comer. En otras palabras, lo más probable es que haya pasado hambre. La inseguridad alimentaria severa es uno de los extremos de la escala, pero incluso la inseguridad alimentaria moderada es preocupante, ya que las personas que padecen una inseguridad alimentaria moderada, el acceso es incierto a los alimentos, y puede que tengan que sacrificar otras necesidades básicas solo para poder comer. Los niños que hoy en día se enfrentan al hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición pueden tener un mayor riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes a lo largo de su vida. En muchos países la desnutrición y la obesidad coexisten, y ambas pueden ser consecuencia de inseguridad alimentaria. Actualmente más de 820 millones de personas sufren alguna situación de hambre, y unos 2.000 millones pues sufren su amenaza. Y como bien se menciona, pues realmente el hambre está creciendo paulatinamente, y debido a esto se han perdido años de avance a nivel mundial, ya que mientras que la amenaza de no tener un plato de comida es asegurado, alcanza ya el 26.4% de la población mundial. Y debido también a lo que es el debilitamiento de la economía, pues se encuentra entre las principales causas de estas tendencias. En el caso de América del Sur, pues el empeoramiento de los índices se debe principalmente a lo que es a Venezuela. Y cabe mencionar que en los últimos 3 años, pues el número de personas que padecen hambre se ha incrementado latentemente, con más de 820 millones de personas, como ya lo mencioné, 1 de cada 9 en el mundo. Estas siguen padeciendo hambre actualmente, y pues como se menciona y pues se ha visto en diferentes partes de las noticias, pues actualmente es mucho mayor, ya que el ingreso llega a ser mucho menor, y también pues llega a ser más la prevalencia en la que se sufre. En el caso de la incidencia, pues la incidencia de casos de las personas que pasan hambre pues han ido incrementando, y actualmente pues están incrementando aún más que el número que ya estaba antes de que sucediera lo de esta pandemia. Por otro lado, la obesidad adulta está empeorando, y más de 1 de cada 8 adultos en el mundo es obeso. El problema es más acuciante en América del Norte,
pero lo que es África y Asia también están experimentando una tendencia al alza. La subalimentación y la obesidad coexisten en muchos países, pero lo que es la falta de acceso a alimentos nutritivos debido a su mayor costo, el estrés de vivir con inseguridad alimentaria y las adaptaciones fisiológicas a la privación de alimentos ayudan a explicar por qué es que las familias con inseguridad alimentaria pueden tener un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Aquí es donde las políticas deben prestar especial atención a los grupos más vulnerables, a las consecuencias negativas de un acceso inadecuado a los alimentos. Lactantes, niños menores de 5 años, niños en edad escolar, muchachas, adolescentes y mujeres. En el mundo existen 821 millones de personas que sufren de hambre. Asia cuenta con 515 millones de personas que sufren de hambre. África, 256.5 millones de personas. En América Latina y el Caribe cuentan con 39 millones de personas que sufren de hambre. Existen 150.8 millones de niños menores de 5 años afectados por retraso de crecimiento. Y también 50.5 millones de niños menores de 5 años afectados por emaciación. Y por último, existen 672 personas adultas que sufren de obesidad.